Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, no morirá. Mis hermanos, sean bienvenidos una vez más a este espacio de Vox Shelly TV, un canto desde el cielo. Le pedimos al Señor que hoy nos regale su Santo Espíritu a través de su palabra, para que hagamos de este momento, de este espacio, hagamos realmente una reflexión profunda, hagamos una exégesis de alguna manera, entrarnos en la palabra de Dios, pero también que esa palabra haga eco en nuestra vida. Hoy nos encontramos ya en el cuarto domingo de Pascua, celebrando hoy la fiesta al Buen Pastor. Pedimos, elevamos una oración al cielo por todos los sacerdotes a nivel mundial, por el patriarca de Roma, el patriarca de Constantinopla, el patriarca también de nuestra iglesia anglicana en Inglaterra, Justin Welby, el primado, para que el Señor realmente les conceda salud, pero también les conceda una vocación con celo apostólico, para que puedan llevar esa grey y ese rebaño que el Señor les ha encomendado, la puedan llevar a buen término, esa misión el cual Dios les ha llamado y les ha pedido que cuiden de ese rebaño. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy la vida por mis ovejas, y doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla, y lo tengo también para volverla a tomar. Ese es el mandamiento que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, dice el Señor también, nos dice la liturgia: Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Qué bueno, mis hermanos, que hoy esta palabra haga eco en cada una de nuestras vidas. Pidamos la asistencia del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo haga eco en nuestro corazón, haga eco en cada una de nuestras vidas. Hoy les decía al inicio de este programa, al inicio de esta nueva emisión, llamémoslo, este nuevo mensaje para cada uno de ustedes, los que nos ven a través de esta red social de YouTube, pero también les quiero invitar para que sigan extendiendo esa invitación. Vamos creciendo poco a poco como familia. Hoy quiero, o el Señor quiere mejor, porque les he dicho que el Señor es quien habla por medio de su Espíritu Santo, quiere enviarles una exhortación, pero más que una exhortación también es un mensaje de salvación. Pedimos al Espíritu Santo que descienda como fuego, que descienda como esa sabiduría, pero que también descienda sobre nosotros como esa escucha de la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu, Señor, para que esta palabra de aliento nos reconforte, nos libere, pero que esta palabra también nos lleve a dar un mensaje a aquel que está necesitando una palabra de salvación. Mis hermanos, hoy el Evangelio nos está hablando acerca del buen pastor, y este cuarto domingo de Pascua
celebremos esa gran fiesta. Y el buen pastor dice, conoce a sus ovejas. Mis hermanos, es algo tan simple porque a la vez nos parece tan complicado entender de que el Señor nos conoce tal cual somos. ¿Para qué escondernos del Señor o para qué ocultarle si Él conoce todo nuestro ser, conoce nuestros pensamientos, conoce desde que nos levantamos hasta que nos acostamos? Él conoce todo lo que hay en nuestra vida, todo lo que hay en nuestro corazón. Por eso, mis hermanos, debemos de serle muy claros al Señor. Y hoy, justamente en esta fiesta del Buen Pastor, quiero hacer una comparación entre las ovejas, o mejor, el Señor, ¿por qué nos compara con el rebaño, con las ovejas? Primero porque he querido resaltar, pero también he ido escuchando en las reflexiones de este día de algunos ministros, y son 4 cualidades que tiene la oveja, el cual el Señor hace esa bella comparación con nosotros. La primera cualidad que tiene una oveja es que es frágil. Las ovejas, el único mecanismo de defensa que tienen es su lana, pero el resto no tienen ningún mecanismo como los otros animalitos de pronto del campo, como de pronto, no sé, un tigre o un león que tiene sus garras, o un venado que tiene sus cuernos. O sea, hay animales que tienen varios mecanismos de defensa, pero la oveja lo único que tiene defensa es su lana, su pelaje, el resto no tiene ninguna otra defensa. Pues el Señor hace esa comparación con nosotros porque somos frágiles. Aunque a veces nos creamos inmunes, aunque a veces nos creamos, no sé, me disculpan la expresión, omnipotentes, porque así se cree el ser humano, cree que es intocable, cree que de pronto es inalcanzable y de pronto nos creemos o nos hacemos semejanza a Dios en su poder, pero realmente somos frágiles, mis hermanos. Llega una dificultad, llega un problema, llega una situación X y caemos en esa fragilidad. En el pecado somos frágiles porque nos dejamos cautivar, nos dejamos llevar. Entonces hace esa comparación o hacemos esa comparación de esa oveja que es frágil, que es indefensa, que nosotros obviamente sin el pastor o la oveja sin el pastor, pues obviamente también no es nada ante el mundo, no es nada ante la sociedad. La segunda cualidad que tiene la oveja es que cuando la oveja sale del rebaño, se dispersa del rebaño y se queda sola a una distancia, o sea, ya muy alejada del rebaño, entonces pierde el sentido de orientación. Y nosotros, mis hermanos, somos de la misma manera. Perdemos el sentido de orientación cuando nos alejamos del pastor que está guiando ese rebaño, cuando nos alejamos de ese caminar, de ese trasegar con ese buen pastor que es Jesús. Cuando nos alejamos de su presencia, cuando nos alejamos de su mano, cuando nos alejamos de sus pasos, entonces perdimos un sentido total de orientación. Y entonces llegan las dificultades, los problemas, las situaciones y no le encontramos un sentido, no le encontramos una salida a esa situación. Porque justamente como nos creemos omnipotentes, como nos creemos, no sé si en una burbuja o nos creemos que no somos intocables, que no, o sea, no nos pueden hacer nada, no nos pueden decir nada, entonces buscamos soluciones supuestamente, entre comillas, por otros medios, por otro lado, pero el único que tiene la respuesta y el único que puede llevarnos hacia ese horizonte, hacia ese norte, hacia ese puerto seguro se llama Jesús. Y por eso yo les decía que en la Eucaristía encontramos esa paz, encontramos esa seguridad infinita, como lo podemos observar en este domingo en el cual estamos celebrando la fiesta del Buen Pastor. Entonces, primero, la fragilidad de nosotros, somos frágiles, aunque nos creamos los más, aunque nos creamos los estratos 6 o nos creamos, mejor dicho, 1A, como decimos en el común, pero somos frágiles porque llega cualquier cosa, así como la ovejita llega el depredador o llega alguien a hacerle daño y ella no tiene cómo defenderse. Así somos nosotros, mis hermanos. La defensa de nosotros es el pastor que cuida de nosotros,
Pero si estamos fuera del pastor, si estamos fuera del rebaño, si nos hemos alejado, tenemos que tratar de buscar volver al rebaño, volver al pastor. La oveja sola, la ovejita que está perdida, no es capaz de avanzar sola. Ella se queda en un punto donde se perdió y de ahí no es capaz de seguir. Está desorientada, como lo decíamos anteriormente. Mis hermanos, nosotros sin la palabra de Dios, nosotros sin la Eucaristía, nosotros sin esa voz del pastor, no podemos avanzar en nuestra vida cotidiana, no podemos avanzar en nuestra espiritualidad. Tenemos que estar ahí pegados, tenemos que estar ahí constantes de la mano e ir escuchando su voz. Porque ese es la quinta característica, escuchar la voz del pastor. A veces queremos escuchar otras voces aledañas, pero justamente esas voces que nos están hablando por un lado, esas voces no nos llevan a puerto seguro. La ovejita escucha la voz del pastor e inmediatamente lo reconoce. Nosotros vamos a la Eucaristía y escuchamos la voz del pastor, la voz de Dios por medio de su palabra. Pero también en muchos momentos de nuestra vida debemos de escuchar, así como María escuchó la voz de Dios e hizo lo que el Señor le mandaba, también nosotros debemos escuchar esa voz, porque dice el Señor en su palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro alimento para nuestra alma, el alimento para nuestra alma, para nuestro ser, para avanzar, para escalar un peldaño más hacia la santidad, para llegar un día a la diestra del Padre, es escuchando la voz de Dios. Y ese es nuestro lema como Vox Sheli TV, voz del cielo, voz de Dios, Vochen Dei. Así era que se llamaba antes, teníamos ese lema, la voz de Dios es la que debemos escuchar, no debemos escuchar otras voces, mis hermanos. A veces pensamos que escuchar de pronto para un consejo, sí, pero un consejo que nos lleve a avanzar, no un consejo que nos lleve a retroceder, un consejo que nos permita estar de la par con Dios, es eso. Si tenemos una dificultad X o Y, pues vamos y buscamos al sacerdote, vamos y buscamos a un amigo que nos pueda escuchar y ese amigo o ese sacerdote nos va a decir, es que es este el caminar, es esto lo que debes de seguir. Pero a veces yo les decía en alguna oportunidad, vamos y escuchamos de otras personas lo que queremos escuchar, lo que nos conviene. Y el Señor nos dice las cosas como son y nos pone a caminar y a marchar en el momento preciso, en el momento indicado. La oveja, como les decía, no avanza sola. La oveja tiene que avanzar a la par con el pastor, pero también en comunidad. Si la oveja no avanza en comunidad, si la oveja no avanza con el rebaño, entonces mis hermanos, ¿para dónde vamos? ¿Qué sentido tiene esta vida espiritual? ¿Qué sentido tiene esta vida para llegar un día a la patria celestial? Es tanto así que vemos desde el Antiguo Testamento, Moisés es la voz de Dios en ese momento para liberar a su pueblo. Y Dios con Moisés guían al pueblo y lo guían para llegar a la tierra prometida. El Señor nunca se apartó. Muchos intentaban desfallecer, pero Él les decía, tenemos que avanzar, tenemos que caminar porque hay una tierra prometida. Y hoy el Señor te dice, camina conmigo. Estemos unidos en oración, estemos unidos en la Eucaristía y verá que es posible avanzar en el trasegar de nuestra vida. Es posible encontrarle solución a los problemas, a las dificultades. Si escuchas mi voz, realmente encontrarás la puerta segura. Si escuchas mi voz, encontrarás toda respuesta a cada dificultad, a cada angustia.
Por eso, mis hermanos, hoy en esta fiesta del Buen Pastor, debemos de pedirle al Señor: Señor, si me alejo de tu presencia, haz como ese pastor que deja 99 y va en busca de una que está perdida. Una característica del pastor es que siempre está acompañando. Una característica más del pastor es que siempre está guiando, siempre está alentando. Él no nos empuja, no nos estruja, mis hermanos. Él simplemente nos llama con su voz, con su dulce voz, y nos dice: avanza, que es posible. Cuando el mundo te diga no es posible, Dios te dice: es posible avanzar, es posible cambiar, es posible liberarte. Y el pastor, cuando una oveja, se le pierde, deja 99 en el redil, va en busca de la que está perdida. Y si esa oveja que está perdida, no sé, tiene una herida, le falta algo, tiene hambre, tiene sed, el pastor acude a la necesidad. Y eso es Jesús, acude a nuestras necesidades. Él escucha nuestra voz, escucha nuestras súplicas. No desfallezcamos, mis hermanos, les decía en el sábado de misericordia, o en el viernes, perdón, no recuerdo bien, viernes de misericordia, si no estoy mal en esa reflexión, les decía: Dios nos escucha. Tenemos un Dios que nos escucha. Por tanto, ora confiadamente. Eleva esa oración al cielo, que el Señor la acoge con el mayor amor. Pero haz esa oración con el mayor fervor, con la mayor entrega, para que ese pastor, como les decía, te escuche y realmente te libere. Y vemos una característica más del buen pastor: cuando va en busca de su oveja, la trae en sus hombros o la carga en sus brazos, porque simplemente Él no quiere que nada ni nadie nos haga daño, y simplemente avanzar, avanzar, y un día encontrar la felicidad perpetua, la felicidad eterna, esa felicidad que nos da el buen pastor con sus mimes, porque es ese Padre, es ese consuelo, es ese bálsamo de paz. Es lo único donde encontramos felicidad, es el único donde encontramos una respuesta. Mis hermanos, pidámosle hoy al Señor: Señor, no permita que me aleje de tu rebaño. No permitas, Señor, que me aleje de tu presencia. No permitas, Señor, que desfallezca en medio de tanta lucha espiritual. Y hoy quiero que eleves una oración por tu sacerdote, por tu párroco, por tu amigo, por aquel sacerdote que ha pasado por tu vida. Agradezco a las personas que han enviado mensajes en este día. Mis hermanos, oren por nosotros, porque somos débiles en la carne también. Somos débiles espiritualmente, nos falta entrega, pero hacemos el mayor esfuerzo posible para poder entregar lo que el Señor un día nos encomendó. Mis hermanos, comparte este mensaje de salvación y que la familia de Vox Shelly TV crezca para la gloria de Dios Padre. El Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones infinitas en Cristo. Oh, oh, oh.